El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos en el capítulo 8. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Hechos capítulo 8. El creyente no convertido. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy, un poco complicado parece en principio, pero vamos a ver de qué se trata. El creyente no convertido. Hechos 8, vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Amén. Muy bien. Dice, hermanos, así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y de ahí nos pasamos al 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pueden sentarse, hermanos. El creyente no convertido. 50 días después de la crucifixión de Jesús, se celebraba en aquellos días la fiesta del Pentecostés. Y durante aquella celebración, la ciudad santa, Jerusalén, fue impactada con el advenimiento del Espíritu Santo. Sobre los 120 que esperaban la promesa, en aquella ocasión, Pedro predicó el primer mensaje en la historia de la iglesia de Jesucristo y 3,000 personas se convirtieron en aquel mensaje. A partir de aquel día ya nadie quería irse de Jerusalén. Les parecía que si se alejaban de la ciudad, se alejaban del Espíritu Santo, y por lo tanto nadie quería irse de aquella ciudad. Pero el plan del Señor era otro. El plan del Señor era que aquel pueblo que había nacido del Espíritu Santo le fuera testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los creyentes estaban tan embelesados, tan encantados con el Espíritu Santo que nadie quería salir de Jerusalén. Fue necesario entonces que apedrearan a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y ante el temor de que algo similar ocurriera con otras personas, entonces sí tuvieron que salir de la ciudad y dejaron Jerusalén. Parece que por su propia voluntad
aquellos creyentes no habían querido salir de Jerusalén, pero ante el apedreamiento de Esteban, quizá por temor, tuvieron que salir de la ciudad y comenzaron a predicar en otros lugares. Justamente ahí en el verso 4 de este mismo capítulo dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entre estos que iban por todas partes anunciando el evangelio, se cuenta a Felipe, el evangelista a Samaria. Justamente, hermanos, Felipe y Simón el Mago son dos de los grandes protagonistas de esta historia que hemos resumido en estos versículos que hemos leído. Felipe había comenzado a predicar el evangelio y desarrolló su ministerio en Samaria. Justamente allí sucedió esta historia que se relata en estos versículos y que a nosotros nos deja enseñanzas muy importantes que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida cristiana. ¿Qué nos enseña este pasaje que hemos leído? Lo primero, que pueden haber creyentes incrédulos. Parece esto una contradicción, pero este pasaje nos demuestra que tal cosa es posible. Pueden haber creyentes incrédulos. Simón el Mago. ¿Quién era Simón el Mago? Cuando la Escritura dice mago en este pasaje, hermanos, se refiere a una persona que practicaba la hechicería, la adivinación, el espiritismo y tantas otras cosas perversas que eran muy comunes en la Samaria de aquellos días. No se nos dice con claridad qué tipo de práctica llevaba a cabo este hombre, pero lo que sí se nos dice es que en Samaria todo mundo lo respetaba tremendamente. Dice que todo mundo le escuchaba, grandes y pequeños. Todos estaban afectados por la influencia de aquel hombre a través de los actos que él realizaba. Aunque no se nos dice qué tipo de actos, pero sí se nos dice que a todos los había impresionado. Y los había impresionado tanto que le llamaban el gran poder de Dios. Imagínense ustedes hasta dónde este hombre había impactado a aquella ciudad, que le habían puesto este sobrenombre o le habían otorgado este título. Este es el gran poder de Dios. Un título, hermanos, que destaca la idea de que para aquella gente Simón el Mago era la encarnación misma del Dios eterno. Él era Dios, ellos lo admiraban como a Dios. Pero aquí sucede algo muy importante donde nosotros comenzamos a leer. Cuando Felipe, hermanos, comienza a predicar en Samaria, dice que todos creyeron. Dice que Felipe predicó con tal presencia del poder del Espíritu Santo que en cuanto él comenzaba a predicar, los demonios salían de las personas. Habían sanidades, habían milagros, habían gran cantidad de cosas. El Espíritu Santo se manifestaba, hermanos, con una intensidad tan grande que la gente dejó de creer en Simón. Este fue el fenómeno más interesante de esta primera parte del pasaje que hemos leído. Cuando Felipe comienza a predicar el verdadero evangelio y la gente mira el poder del verdadero y único Dios que hay en el mundo, entonces la gente deja de creer en Simón y creyeron al evangelio que predicaba Felipe. En poco tiempo, hermanos, aquel hombre a quien llamaban el gran poder de Dios había dejado de ser grande, había dejado de ser poderoso. Simón ya no era nadie, Simón ya no era nada, porque el poder de Dios se había manifestado tremendamente. Ya nadie temía a aquel mago maligno, ya no consideraban que fuera el gran poder de Dios. Ahora que habían visto el verdadero poder de Dios a través del Espíritu Santo, aquel espiritista había quedado fuera de la escena, había quedado fuera de la realidad, ya no era nadie. Ahora, fíjense en lo que sucede después. Este hombre, hermanos, al verse despojado de aquella grandeza que la gente le había otorgado,
decide hacer algo, decide aceptar a Cristo. Ustedes lo leyeron. Obviamente, hermanos, cuando él ve perdido su dominio sobre las multitudes, decide aceptar a Cristo y cree que va a aprender de Felipe cómo se hacen esos trucos de magia. Cree que va a aprender de Felipe cómo se logra eso que él miraba y que no tenía. Y comienza, hermanos, a seguir a Felipe. Se pega a Felipe como en un programa de discipulado para aprender acerca de cómo el Espíritu Santo hacía aquellas cosas a través del evangelista. Este hombre aceptó a Cristo, lo leyeron ustedes. No solo lo aceptó, se bautizó también para querer aprender, hermanos, aquello. Quiere decir que la motivación de Simón al aceptar a Cristo no fue ni la salvación de su alma, ni el engrandecimiento del nombre de Cristo, sino recuperar su nombre. Recuperar aquella gloria que la gente le había dado en algún tiempo, volver a ser el gran poder de Dios. No aceptó a Cristo, hermanos, para salvar su alma, sino para volver a ser el gran poder de Dios. ¿Qué nos plantea esto a nosotros? Nos plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué hemos venido a Cristo? Al Señor, hermanos, deberíamos venir todos en busca de una nueva vida, lo cual significa dejar atrás todo lo que antes éramos, dejar atrás todas aquellas cosas en las que antes creíamos, dejar atrás todo aquello que nos fue enseñado como la verdad, pero que en realidad no era tal cosa. Entre ellas hay creencias, supersticiones, mitos y tantas otras cosas que creímos como la verdad. Cuando venimos a Cristo, deberíamos estar dispuestos a dejar atrás todo aquello porque hemos conocido el verdadero poder de Dios en Cristo Jesús. Significa aceptar y esperar que vamos a ser diferentes, que vamos a ser transformados, que nuestra vida no volverá a ser la misma de antes. Significa que vamos a reconocer que hay una diferencia entre las cosas del mundo, entre los intereses del mundo y las cosas del reino de Dios y los intereses espirituales. Significa que vamos a entender que no podemos pretender venir a Cristo en busca de asuntos terrenales. Venimos a Cristo en busca de las cosas de arriba, de las cosas que vienen del cielo, de las cosas que cambian nuestra vida. Esto no quiere decir que nuestra venida a Cristo no influye en muchos de los beneficios y bendiciones que recibimos en esta tierra. Claro que sí. Por supuesto que sí, el Señor nos bendice abundantemente, pero no es nuestro principal motivo. Nuestro principal motivo es alcanzar todo aquello que nadie nos puede dar, sino solo Cristo Jesús. Significa, hermanos, que no se puede verdaderamente confesar a Cristo si antes no hemos reconocido que necesitamos ser salvos porque somos pecadores. Simón, hermanos, no se acercó a buscar a Cristo reconociendo sus pecados. Yo creo que Simón en ningún momento pensó que él fuera un pecador que necesitaba salvación. Lo único que él pensó es: yo necesito recuperar mi poder. Yo necesito recuperar mi nombre. Yo necesito recuperar todos los beneficios que aquel nombre del gran poder de Dios me daba en el pasado. Es decir, hermanos, Simón vino a Cristo no para vivir un nuevo presente, sino para afirmarse en su pasado. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos venir a Cristo, hermanos, para afirmarnos en nuestra vida pasada. Debemos venir a Cristo para comenzar a vivir en novedad de vida. Quien ha creído, hermanos, como Simón, es un creyente que a veces cree en Jesucristo y a veces cree en sí mismo.
Y al final no sabe en quién cree más, si en Dios o en sí mismo. Esto sucedió, hermanos, en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías se enfrentó a los Baales? En Israel, hermanos, se había llenado de paganismo. Los Baales estaban reinando en la vida religiosa de Israel. Y Samuel desafió a esos Baales en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Y hubo una ocasión en que este hombre se acercó a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Esto fue un desafío tremendo, hermanos, porque Elías le estaba diciendo a Israel: es hora de que definan en quién van a creer. Si van a creer en Jehová, Jehová que sea Dios. Si quieren creer en Baal, pues crean en Baal, pero no pueden estar a veces en Dios, a veces en Baal. Es decir, hermanos, ellos no andaban rectamente delante de Dios. En este texto, la palabra ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar, en esta palabra, en el original, su sentido original es cojear. Una persona que cojea es una persona que no camina rectamente a causa de su problema físico. Y el profeta lo compara en esta situación y les dice: ¿hasta cuándo van a seguir cojeando delante de Jehová? ¿Hasta cuándo van a dejar de caminar así y van a comenzar a caminar rectamente delante de Dios? Les estaba desafiando a que tomaran una decisión, a que no podían andar, hermanos, de una manera tan imperfecta delante de Jehová, que tenían que tomar una decisión: o creían en Dios o creían en Baal, pero no podían creer en los dos. Por eso Pedro en este pasaje le dice al mago: tu corazón no es recto delante de Jehová. Usa la misma palabra porque le está diciendo: tú no estás caminando rectamente delante de Jehová. Vienes a confesar el nombre de Cristo, pero no rectamente, sino cojeando, creyendo más en ti que en Dios, creyendo más en lo que quieres lograr tú para tu vida que en lo que Dios quiere hacer para ti en tu vida. Tu corazón no es recto delante de Jehová. No sabes lo que estás haciendo. El corazón del mago no era recto, y el corazón de cualquier creyente, hermanos, puede que no sea recto si no tiene puesta toda su fe en el Dios de su salvación. Si no ha llegado todavía a comprender que todo lo que quiera alcanzar en su vida lo va a alcanzar tomado de la mano del Todopoderoso, que es el que le dará la victoria y le dará que logre todas sus metas, sus sueños y sus anhelos. Parece que este pasaje nos dice a cada uno de nosotros que cada quien sabe de qué pata cojea y que debe examinar qué tan rectamente está caminando delante de Dios, que debe examinar qué vino a buscar cuando confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Debemos cuidarnos, hermanos, de no ser como este mago, que confesamos a Cristo solamente porque queríamos alcanzar ciertas bendiciones, solamente porque queríamos alcanzar ciertos favores. Hay personas, muchas, que creen como este mago. Ustedes seguramente los conocen y los han visto. Llegan a esta casa de Dios con enfermedades, con graves problemas, con graves situaciones. Llegan afligidos, llorando, clamando por el favor de Dios. Dios los bendice, Dios los sana, Dios les da respuesta a sus necesidades y en un par de semanas no los volvemos a ver. Creyeron como Simón, confesaron a Cristo como Simón para alcanzar su poder, no para ver la mano de Dios transformando sus vidas. Es por esto, hermanos, que este pasaje nos invita a todos a examinar hasta dónde llega nuestra convicción
y con qué convicción hemos aceptado nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es un punto sumamente importante. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que pueden haber creyentes que comercian con los bienes espirituales. Este hombre, hermanos, Simón el Mago, cuando mira las cosas que pasaban, cuando los apóstoles y Felipe ponían sus manos sobre las personas y habían sanidades y habían milagros y sucedían tantas cosas, dice él: ¿cuánto me cobran por enseñarme ese truco? Ese no me lo puedo yo. Y lo necesito porque necesito recuperar mi poder, porque necesito recuperar mi nombre. ¿Cuánto tengo que pagarles para que ustedes me enseñen a hacer eso? Aquel hombre, hermanos, estaba convencido de que si él aprendía lo que creía era un arte de hechicería o de magia o de espiritismo o algo de lo que él sabía, si él lograba eso, entonces él podría volver a ser el gran poder de Dios. Y por eso les ofrece dinero, hermanos, a los apóstoles. Pedro lo reprende fuertemente y le dice: tu dinero perezca contigo, porque crees que los dones espirituales se pueden comprar con dinero. Esto quiere decir, hermanos, que los apóstoles le están enseñando a aquel hombre que los dones espirituales son un regalo de Dios que no se compran ni se venden, que no se pueden comerciar, que no tienen precio material, porque Cristo los ganó con su sangre en la cruz del Calvario y los ha otorgado a cada uno de nosotros por gracia. No tienen precio material para que nosotros los podamos comprar. Personas que no andaban rectamente delante de Dios en este sentido ya habían aparecido en otras ocasiones en la Escritura. En el mismo libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 13, aparece otro mago que se llamaba Elimas el mago. Y Pablo en este caso, hermanos, lo reprende fuertemente en el capítulo 13 y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo estaba evangelizando a un gobernador que se llamaba ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo? El procónsul Barjesús, no. Barjesús le decían a él que quería decir hijo de Dios o algo así. Él tenía otro gran nombre, fíjense ustedes en eso, ¿verdad? Entonces, Sergio Pablo, ese sí. Entonces le dice él: ¿hasta cuándo trastornarás los caminos rectos del Señor? De nuevo vuelve a usar la misma palabra. Él tampoco era recto delante de Dios. Por eso, hermanos, era necesario que el poder del Espíritu Santo se manifestara en aquellos días, que se dejara sentir el verdadero poder de Dios, porque el enemigo con sus poderes malignos estaba llenando toda la tierra y confundiendo al mundo. Pero cuando Simón es testigo, hermanos, de ese poder tan superior a todo lo que él había visto, piensa que puede comprarlo y le dice a los apóstoles: pónganle precio que yo lo pago, porque me interesa tener ese poder. Pedro entonces lo reprende fuertemente. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy en día, hermanos? Que no podemos venir a confesar a Cristo para buscar fortunas personales. Que no podemos venir a buscar el Evangelio de Cristo para ganancia nuestra, para beneficio personal nuestro. Cuando buscamos al Señor de esa manera, sin darnos cuenta, trastornamos los caminos rectos del Señor.
Cuando queremos todo de Cristo, pero sin convertirnos de nuestra vida pasada, estamos siguiendo esos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. Si alguien cree en Jesucristo a la manera de Simón, solo está buscando seguir viviendo de la misma manera que en el pasado. Solo está buscando resolver problemas presentes, problemas temporales, y no tiene ningún interés en las cosas eternas. Cuando se piensa de esta manera, el evangelio se vuelve una mercancía más que nosotros podemos comprar, que podemos sumar a la lista del supermercado, ponerle precio y pagarlo para recibirlo. Quizás, hermanos, no estemos pensando en un precio puramente en dinero, pero muchas veces nosotros podemos confundirnos y pensar que podemos comprar los favores de Dios asistiendo a la iglesia todos los domingos, aunque nuestro corazón esté en otra parte. Quizás, hermanos, pensamos que lo podemos comprar con buenas obras o con ceremonias religiosas. No hemos comprendido que para alcanzar la bendición de Dios, el pecador tiene que humillarse delante de Dios. El pecador tiene que reconocer que Dios es santo, puro, perfecto, y que en su misericordia nos deja acercarnos a Él y nos bendice. Aún los discípulos tuvieron problemas con este asunto de humillarse delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor les lavó los pies a los discípulos? Si ustedes leen con atención ese pasaje, se van a dar cuenta que ya les había lavado los pies a varios de ellos. Y cuando llegó a Pedro, afectado de una falsa humildad, le dice: no, a mí jamás me lavarás los pies, porque tú eres el maestro, yo soy el discípulo, yo soy humilde, a mí no me vas a lavar los pies. El Señor le dijo entonces: si no te lavare, no tienes parte conmigo. Lo que quería decir: si no me dejas lavarte los pies, no serás salvo. ¿Por qué le dijo estas palabras tan fuertes el Señor? Porque el Señor estaba diciendo en aquel momento: la salvación llega al corazón del hombre cuando reconoce que Cristo se humilló por él. Si no reconoce la humillación de Cristo y siente humillación delante de ese Cristo que le ha favorecido con la gracia, no alcanzará toda la bendición que Cristo quiere para su vida. No se trata, hermanos, de falsas humildades. Se trata de humillarse auténticamente delante de un Dios de quien no merecíamos un favor tan grande. Se trata de reconocer que la salvación es un regalo que no podemos comprar con nada, que la salvación es un regalo que no era para nosotros, pero en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora somos salvos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y la vida eterna es nuestra esperanza, porque Cristo nos regaló la salvación. Ese regalo, hermanos, humilla a muchas personas que preferirían pagar, que preferirían hacer un sacrificio, que preferirían pagar una promesa, que preferirían azotarse físicamente o cumplir cualquier penitencia a cambio de la salvación. Pero el Señor en ese momento nos dice: si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Quiere decir, hermanos, que ser salvo implica el acto humillante de reconocer que no merecemos ese favor de Dios, que Cristo lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, que todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nuestra vida no lo hemos alcanzado por méritos propios, sino por el mérito de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Cuando no nos acercamos con esa actitud a Cristo, nos acercamos como el mago. Y entonces nos volvemos creyentes inconversos,
creyentes que no nos hemos convertido de nuestra vieja manera de vivir, creyentes que aún habiendo confesado a Cristo, seguimos aferrados a aquella manera de vivir que traíamos de antes. Y esto no nos permite crecer en todas las bendiciones, en toda la misericordia, en todo el amor, en todos los favores que Cristo ganó para nosotros. Nos estamos dejando arrebatar una herencia grande y maravillosa porque no hemos creído con convicción, porque hemos creído con un corazón que no es recto delante del Señor. Por lo tanto, este pasaje nos dice a nosotros que nos aseguremos de ser creyentes convertidos, creyentes que cada día vamos experimentando un avance en nuestra conversión cristiana, que cada día vamos alcanzando una nueva meta, que va realizando el plan de Dios para nuestra vida, porque la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, Él la terminará. Pero tenemos que creer en Él de la manera correcta, con un corazón recto, con un corazón convencido de que Cristo quiere bendecirnos. Vamos a orar.